Bien, en esta parte del programa vamos a hablar con el doctor Antonio de la Cruz, analista político, presidente de Inter American Trends, y una de las afirmaciones que él ha venido señalando es el tema de el TCJ. Palabras más, palabras menos, el TCJ siempre irá en contra de cualquier elección que ponga a riesgo a Maduro. Vamos a desarrollar, Antonio, por favor, esa tesis. Muchas gracias, Leopoldo. Un placer siempre estar contigo y con tu audiencia. ¿Qué tenemos? Veíamos que el CNE, en esa voluntad de querer torpedear nuevamente las primarias, presentó una oferta para poder ser tomada en cuenta por los factores democráticos que introducía variables que podrían afectar la ejecución de la fecha del 22 de octubre, como lo ha venido acordando. Y podemos ver que en ese sentido el régimen de Maduro ha venido poniendo obstáculos cada vez que puede para que las primarias no se den en una forma natural. Podemos ver que si lo queremos ver en un juego, un videogame, son grados de dificultad para alcanzar el objetivo. Y así lo mismo a lo largo de todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos 5 o 6 meses, con la renuncia de los miembros, en las primeras de cambio, después el nombramiento del nuevo TCJ, después la misma renuncia de la miembro de la Comisión Nacional de Primaria. Vemos cómo esos obstáculos eran para torpedear la continuidad de la primaria. Hoy, con el comunicado de la Comisión Nacional de Primaria, volvemos a ver que se actúa de una manera coherente a lo que viene sucediendo en el país, que no quiere una primaria con la participación del CNE, sino como un proceso interno propio de las fuerzas democráticas, y le plantea muy coherentemente el escenario en el que estamos metidos. Perdóname, pero es que era lógico, apenas hablaron, inmediatamente salió y dijeron, bueno, eso toma por lo menos 2 meses hacer una elección primaria. Lo primero fue plantear un problema. Y no nos recordemos que ellos a raíz de la muerte de Chávez hacen elecciones en 1 mes. Es correcto. Entonces, básicamente, contaminarla con la presencia del CNE, que sabemos que en abril, cuando Megaanálisis midió esa posibilidad que se hablaba en ese momento, recordemos que en junio renuncia los rectores del CNE, había un 82,5% que rechazaba que participara el CNE y que fuese de una votación con las maquinitas, sino más bien con una solución, como lo acordaron, autogestionada y un voto manual. Entonces vemos cómo van marcando la pauta y va logrando cada vez más avanzándose. Y hoy ese proceso primaria ni siquiera es de la comisión. Hoy ese proceso primaria es de la mayoría del pueblo que quiere ir a votar y que quiere resolver sus diferencias a través de una elección primaria. Entonces ya hoy se escapó del mismo Hoy mismo hay un Twitter de Capriles, hoy mismo hay un Twitter de Capriles en pro de las elecciones primarias. Los diferentes dirigentes políticos se han manifestado en ese sentido. O sea, que la división y la fricción que pretendía Miraflores no lo consiguió. Totalmente. Entonces vemos cómo cuando hacemos un análisis utilizando alguna herramienta como lo que se conoce la ventana de Overton, que permite entender las percepciones, cómo cambian, cómo se ubican, vemos que en Venezuela actualmente esa ventana se desplazó de la posición esa antes que teníamos hace 3, 4 años, donde ellos podían actuar y eran percibidos como normal esas acciones que ellos tomaban, que quieren tomar hoy, ¿verdad? Ya hoy no son aceptadas, son vistas como radicales e inaceptables por la parte importante de la población. Entonces, y se desplazó a las autogestionadas y al voto popular. Por eso que vemos cómo esa avalancha de la opinión pública está en esa posición y vemos cómo
poniéndolo en nombre de una candidata que ha sabido asumir eso, que es María Corina Machado, lo interpreta y es la máxima expresión de eso que hoy quiere el país. Por eso vemos cómo hoy se desplaza y ellos básicamente se están quedando aislados, se están quedando solos. Si no logran entender que el país mayoría, ¿verdad? La mayoría del país están hoy en otras posiciones, van a quedar muy aislados en términos de un proceso. Claro, es una dictadura y podría usar los mecanismos dictatoriales para poder someterlo. Sin embargo, eso lo sigue excluyendo no solamente interna a Venezuela, sino internacionalmente los pondría también en un cuestionamiento muy profundo por aquellos líderes regionales como Lula, como Petro, que han venido blanqueando el proceso o la dictadura de Venezuela y que les costaría muchísimo si eso llegase a ser ejecutado, porque siempre le queda la última opción, que es el TCJ, el Tribunal Supremo de Justicia, para forzar que las primarias no logren un camino exitoso. Eso sería, si lo lograra, si lo hiciese, podría, no necesariamente afectar la primaria, pero también afecta al régimen de Maduro en ese blanqueo internacional que andan buscando tanto los grupos como el Grupo de Puebla, el Grupo de Brasil a través de Lula, Petro, el mismo Macron, con los reunió en Francia recientemente, tendrían muchas más dificultades la Unión Europea a través Ahora, de... no pudiera en un momento determinado Maduro, siguiendo instrucciones de La Habana, Cuba, decir, no, hombre, pero manda, que le diga a La Habana, manda para el Carrizo a todo eso que te presionan. No. Sigue un poco el camino de Nicaragua, el camino de La Habana, no le hagas caso a Colombia, no le hagas caso a Brasil, no. Y tráncate y no celebra elecciones. Aíslate, eso sería aíslate, pero el aíslate repercute en términos de que la isla necesita que los pocos recursos que hoy tiene Venezuela, que le ha llegado por esa búsqueda de esa apertura, tampoco a ella le llegan y están teniendo muchas dificultades en este momento. El razonamiento está muy fuerte en términos de energía y en términos de gasolina. Entonces, podría jugar esa carta, pero es más pobreza también para la isla, más dificultades para Venezuela, porque vimos que dinero en efectivo no ha recibido Maduro, a pesar de la visita a China, que hicieron una alianza nueva, se abrazaron, ¿verdad? Maduro con el dragón, pero a la final no se materializó en dinero fresco. Hoy la devaluación en un año, si lo vemos desde el año pasado, claro, es 320%. O sea, insostenible. Tú eres más pobre hoy, 320% con respecto a la... Ahora, fíjate, Antonio, tengo que hacer una pausa, pero al regreso me voy a referir a uno de los saboteos más grandes que acaba de surgir, que lo lleva a cabo nada menos y nada más que Delcy Rodríguez. Hacemos una breve pausa y quiero que me analice la posibilidad inclusive de guerra. Breve pausa, Antonio de la Cruz. Continuamos con Antonio de la Cruz y le vamos a colocar, ¿lo tenemos ya? Vamos a colocar lo de Delcy. Ajá. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez denunció que el Comando Sur se ha planteado atacar a Venezuela desde la zona en reclamación con Guyana. Se lo tomamos de descifrado.com, Delcy Rodríguez. Comando Sur se ha planteado, aquí lo tenemos otra vez, se ha planteado, déjamelo tranquilo porque no lo puedo leer, durante el 9º encuentro del Grupo Puebla, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, reiteró el rechazo a las sanciones ilegales contra los pueblos y a su vez celebró que se abriese un espacio de unión, de repensar la soberanía, independencia y el orden económico justo para todos, el pato a la guacharaca. Pero aquí viene
lo que señala. ¿Tenemos el audio? Presidente Nicolás Maduro, en nombre del pueblo venezolano, venir a darles las gracias, porque en estos 9 años muchas declaraciones de esta organización han sido para apoyar la defensa de Venezuela en su soberanía, en su integridad territorial, ha sido para rechazar el bloqueo ilegítimo, ilícito, inhumano y criminal contra Venezuela, también contra Cuba. Quería personalmente darles las gracias, porque ha sido demostración de valentía por parte de esta organización. Bien, pero la parte que me interesa es donde ella señala lo que te afirmé de la posibilidad de una invasión por parte de los Estados Unidos desde el Esequibo. ¿Qué opinión te merece Antonio Lacris? Tú que eres un analista político y manejas esta materia. Sí, Leopoldo, veamos esto que pasa. El régimen de Maduro, por supuesto, invoca a través de Delcy la figura del enemigo externo como una estrategia para poderse mantener en el poder y consolidar el control sobre el pueblo, ¿no? Pero ¿cómo lo hace? ¿Qué le permite esto? ¿Buscando qué? Desviando la atención de los problemas que tiene, como fue la corrupción, donde se mantuvo que no es bloqueo, es saqueo lo que tiene el problema económico hoy en el país. También para evitar el informe de la misión independiente. Eso es importante, no es el bloqueo, es el saqueo. Sí, y también el informe de la misión independiente de la ONU que lo presentó la semana pasada sobre la violación de los derechos humanos, es quitarle foco a eso, ¿verdad? Desviando esa atención. Pero también fomentando el nacionalismo que le permite justificar medidas represivas para silenciar a algunos opositores, etiquetándolos de traidores o agentes externos. Pero también le permite fomentar... O sea, eso es lo que viene. De aquí en adelante, los tipos que pidan elecciones, que pidan, van a ser calificados por el régimen como traidores a la patria y cómplices de los Estados Unidos en la posible guerra esta que viene del Esequibo. Es correcto. Entonces, los agentes extranjeros, pues también le permite legitimar su presencia al régimen a Maduro en el poder y presentar su liderazgo como esencial para la supervivencia del país, buscando alrededor de él cuando tiene apenas hoy un dígito de popularidad. Y le permite ir controlando, y eso lo vimos en el acto del CEOFAN la semana pasada, a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad para tener control firme sobre estas instituciones que son cruciales para mantenerse en el poder. Y por último, justificar medidas excepcionales. En nombre de la defensa de la patria, ¿verdad? Puede imponer leyes marciales, restringir libertades, censurar medios de comunicación, los que quedan, y llevar a cabo arrestos sin el debido proceso. Entonces, recordemos que esto ocurrió en el 1982 en Argentina, con el régimen militar de Galtieri, de Leopoldo Galtieri, que se inventa la guerra para recuperar las Malvinas, ¿verdad? Que era un territorio... Y apela al nacionalismo, porque apeló al nacionalismo. Que se encontraba en una crisis económica y un descontento popular. Entonces, en esa invasión, claro, perdió la guerra y más bien aceleró la caída de la dictadura. Entonces yo creo que aquí Maduro le queda está buscando como una de las últimas cartas que le quedan, es apelar a ese nacionalismo, apelar a que hay un enemigo externo, que no es un enemigo externo porque Exxon, que está hoy explotando algunos yacimientos en el Esequibo, resulta que está haciéndolo con socia con la Compañía Nacional Offshore de China. China tiene un 30% de esa participación que hoy está explotando esos yacimientos y en la que Maduro estuvo en China y no presentó la queja. Además, cuando uno ve... No hizo mención, no presentó la queja, no hizo absolutamente ninguna mención. Y es más, cuando uno ve el mapa mundi chino, uno observa que esa zona está otorgada a Guyana.
O sea, para los chinos esa zona es de Guyana. Y es más, cuando Maduro tuvo una respuesta del CARICOM en la que le dijo también que esa zona es de Guyana. O sea, en ese sentido, por eso está creando toda esta narrativa para tener ese enemigo externo y poder ver si logran, ante la baja popularidad que tienen, la crisis económica que tienen, arroparse en el nacionalismo. En el nacionalismo para ver si se puede sostener, cosa que hoy pareciese difícil porque las condiciones han cambiado, como hemos dicho anteriormente. Ahora, Antonio, en este siglo ya que todos estos cuentos se conocen, que todas estas situaciones ya sabemos cómo se manipulan, ¿cuánto crees tú que el pueblo venezolano va a comer este cuento? No se lo va a comer precisamente. Yo creo que, por eso dije, si él no logra leer lo que está ocurriendo, le va a costar mucho y a lo mejor va a ser más difícil el proceso de ir a una transición pacífica para restaurar la democracia en Venezuela. Porque si asume el rol de apretar y reprimir más aún, recordemos que ya está señalado en la Corte Penal Internacional como crímenes de lesa humanidad. Y sería seguir ahondando en ese camino. Ok, dentro de este contexto que tú me estás dando, te hago una pregunta por la calle del medio. ¿Tú crees que los militares se embarcan en este mismo barco que están pretendiendo los Rodríguez llevar a Maduro? La gran mayoría no se embarca porque la gran mayoría es como la gran mayoría del pueblo venezolano. Las Fuerzas Armadas no son extraterrestres, son venezolanos que viven, sufren y están observando lo que está pasando en el país y al cambio que está ocurriendo. Entonces, podría sostenerse la cúpula que hoy está asociada al régimen de Maduro, pero la gran mayoría no. Y puede llegar el momento, como ocurrió el 23 de enero de 1959, donde básicamente las Fuerzas Armadas dijeron hasta aquí y tomaron la decisión de que había que producir la transición a la democracia. Entonces, si bien es cierto, hay una cúpula que lo sostiene, pero la gran mayoría hoy está observando. O sea que tú ves la posibilidad de una junta cívico-militar en Venezuela. Si Maduro profundiza y radicaliza este proceso y no lo entiende, lo que estamos diciendo, que hay que buscar la solución democrática a través de una elección semilibre, ni siquiera se le está pidiendo internacionalmente. Pero Maduro no gana una elección libre, no la puede ganar, no tiene los votos. Pero él está ahorita en su mejor posición para negociar una salida. Si él no la permite, pierde esa condición. Él hoy puede negociar una salida democrática buscando algunos factores que le permitan tener algunas posibilidades de resolver también su situación. Porque la comunidad internacional está dispuesta a poder conceder. Que se vaya, por ejemplo, para Turquía, tranquilo, con su familia. Una cosa que tengan una solución, porque también quiere que en Venezuela se dé una transición democrática. Entonces, yo pienso que él está hoy también en su mejor momento para lograr esa negociación, si él la quiere utilizar. Si no la quiere usar, las condiciones se pondrán difíciles y es lo que tú dices, que podría salir en una junta cívico-militar. Gracias, Antonio de la Cruz. Breve pausa y seguimos con ustedes.